Hola amigos inversores, ¿cómo están? Las criptomonedas vienen rindiendo, pero ¿qué va a pasar con Bitcoin próximamente? Te hablaré sobre las últimas noticias relacionadas a las criptomonedas y de los gráficos de Bitcoin, el surgimiento de BlackRock en el ámbito cripto, el error que hizo perder millones de dólares a Cathie Wood y el pronóstico gigante de Novogratz sobre Bitcoin. Por último, te dejo mi opinión y análisis sobre las últimas noticias y qué va a pasar con Bitcoin. Si miramos el gráfico de velas diarias de Bitcoin, podemos ver que en los últimos días hubo varios intentos fallidos de romper 24.500 y 25.000 incluso. Estos intentos fueron fallidos porque esta zona de resistencia es una zona muy fuerte defendida por los osos. En realidad aproximadamente 24.000 es la referencia de resistencia y tenemos aquí un soporte de 23.000 eh, que en este canal estrecho estuvo Bitcoin cotizando en las últimas sesiones, como podemos ver desde aquí, desde el día 7. Sigue cotizando en este rango. Tendríamos que ver qué pasa en las próximas sesiones, pero daría la impresión de que se está formando una zona de acumulación en este canal. Por otro lado, en el gráfico semanal es importante señalar también que las últimas 3 semanas Bitcoin ha cerrado por arriba de la media móvil 200, que es una zona muy importante a tener como soporte para aspirar a un nuevo bull market. BlackRock lanzó un fideicomiso privado que ofrece exposición directa al Bitcoin. Será su primer fondo fiduciario de clientes institucionales que ofrezca este servicio. La compañía manifestó que a pesar de la fuerte caída del mercado de activos digitales, siguen observando un gran interés por parte de clientes institucionales en cómo acceder de forma eficiente y rentable a estos activos. BlackRock ha anunciado un acuerdo con la bolsa de criptomonedas Coinbase para ofrecer a los inversores institucionales acceso a las criptomonedas. La empresa gestiona alrededor de 9 billones de dólares en fondo de clientes y utilizará Coinbase Prime para ofrecer el servicio. La CEO de ARK, Cathie Wood, había vendido 1.4 millones de sus acciones de Coinbase el pasado 26 de julio, pero una revalorización de esta acción le ocasionó una pérdida de casi 1 millón de dólares. La asociación entre BlackRock y Coinbase llegó a revalorizar este exchange en más de un 50%. El precio de la acción llegó a pasar los 110 dólares. En el momento en que Cathie Wood decidió vender parte de las acciones de Coinbase, esta se cotizaba en 53,93 dólares, lo que representa una apreciación del 67%. Así que ya saben amigos, vender acciones relacionadas a cripto en rojo en pleno bear market, un ejemplo de lo que no se debe hacer. En su última entrevista, Mike Novogratz, CEO de Galaxy Investment Partners, no ve a Bitcoin rompiendo 30.000 pronto, pero ve bien a Ethereum. Él dijo que no está convencido respecto a las posibilidades de que Bitcoin supere pronto los 30.000 dólares a pesar de los recientes movimientos alcistas de la criptomoneda en el mercado. El inversionista espera que Bitcoin se mantenga en el actual rango de precios por un tiempo. Así lo aseguró en una entrevista con Bloomberg, donde además alegó que no ha visto un flujo importante de dinero institucional que respalde una potencial subida del precio para Bitcoin. Por otro lado, para el empresario, Ethereum podría llegar a los 2.200 dólares o incluso más, a corto plazo, por supuesto. Y la razón principal que él ve es justamente el impulso de la cercanía de la fusión prevista para mediados de septiembre. En días recientes, Bitcoin y Ethereum han registrado movimientos alcistas interesantes. Sin embargo, la segunda ha superado con creces los rendimientos de Bitcoin en términos porcentuales. En un plazo más largo, Novogratz sí es pronunciadamente alcista para Bitcoin. De hecho, hace poco reafirmó su posición de que la criptomoneda llegaría a los 500.000 dólares en unos 5 años. Tremendo. Parece que los criptomercados han encontrado un piso y el verdadero impulsor es Ethereum, manifiesta JP Morgan. Así lo comunicó en una nota enviada a sus clientes. Manifestó la empresa que parece que los criptomercados han encontrado un piso y creen que el verdadero impulsor ha sido la fusión de Ethereum, que indica es viable en 2022. JP Morgan mencionó también que, pese a que parece que las criptomonedas han encontrado un piso por la fusión en Ethereum, aún se ve que los volúmenes de trading están bastante deprimidos. Estiman que eso es debido a un contagio relativo al colapso de Terra Luna y que de a poco parecería que se recuperará la confianza del mercado. Tras el éxito que Mercado Libre alcanzó en Brasil, el gigante del comercio electrónico seguirá expandiendo su servicio de compraventa de Bitcoin
y de Ethers a toda Latinoamérica, aunque no se sabe en qué país continuará. En Brasil, la compraventa de Bitcoin y de Ethereum está disponible desde diciembre del año pasado. Desde entonces, los brasileños comercian con estas criptomonedas directamente desde la aplicación de Mercado Libre, la cual está integrado con la plataforma de la empresa Paxos, proveedora de servicios con criptomonedas. Además, en Argentina, la empresa abrió una sección para compra y venta de propiedades e inmuebles que permite el pago con Bitcoin. Antes de ofrecer servicios con criptomonedas, Mercado Libre compró 7.8 millones de dólares en Bitcoin durante el primer trimestre de 2021, como parte de su nueva estrategia de tesorería, tal como lo informó Criptonoticias en ese momento. Do Kwon, creador de TerraUSD y Luna, rompe el silencio. El fundador de Terraforma Labs apareció luego de varios meses fuera de los focos. Lo hizo este lunes ofreciendo una entrevista desde Singapur. Allí reside ahora tras la caída de las criptomonedas TerraUSD y Luna, sucesos de los cuales asume la culpa, más no la responsabilidad. Admitió que se equivocó, pero sin mala intención. Seguro que esto a los inversores los dejará tranquilos. La empresa de Do Kwon pasó a ser investigada por los reguladores de Corea del Sur y los Estados Unidos por presunto lavado de dinero. Venezuela, Colombia y Argentina lideran la adopción de Bitcoin en Latinoamérica, según Finder. Actualmente, Venezuela ocupa el octavo puesto de las naciones con mayor cantidad de poseedores de criptomonedas, con un 18%, detrás de países como Ghana o Vietnam. Uno de cada 10 venezolanos posee criptomonedas. En este aspecto, India tiene el liderazgo con 29%, según un estudio realizado en agosto de 2022 por la compañía de información y análisis de mercado Finder. Entre los otros países de América Latina que se encuentran entre las naciones que también han adoptado criptoactivos están Brasil con 17%, justo detrás de Venezuela, Colombia con un 15% y Argentina y México tienen un 13%. En los últimos días, las criptomonedas tuvieron una semana positiva en términos de rendimiento y también desde el punto de vista fundamental. Especialmente hablando de la noticia de BlackRock, creo que es un salto de calidad al mercado cripto, ya que estamos hablando de uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, que tiene billones de dólares bajo gestión. Es difícil hacer previsiones a corto plazo de qué va a hacer Bitcoin porque depende de muchas variables, pero hubo un repunte en las últimas semanas que nos da algo de optimismo en las criptomonedas en general, por supuesto. De todas maneras, dependemos también de cómo sigan los mercados de valores, pero lo importante es que a largo plazo Bitcoin se irá para arriba en mi opinión. ¿Qué has estado haciendo estos días? ¿Compraste o vendiste criptomoneda últimamente? Déjame tu comentario. También no te olvides de estar suscrito al canal y dejarme tu me gusta. Te dejo algunos videos que te pueden llegar a gustar en pantalla. Un abrazo.